Miedo, temor, tuvieron esta familia, la cual no supo qué hacer en el momento más difícil de sus vidas. Caso de los hermanos Restrepo. Advertencia: el siguiente contenido tiene hechos y testimonios reales. Se recomienda discreción. Hola y bienvenidos a mi primer video. Espero que les guste y sobre todo que se informen un poco más de este caso. Vamos a hablar un poco más sobre los datos personales de los implicados. Pedro Andrés Restrepo Arizmendi nació en 1974 en Ecuador. En ese entonces él tenía 14 años. Santiago Restrepo Arizmendi nació en 1971 en Ecuador y en ese entonces él tenía 17 años. Tenían una hermana llamada María Fernanda Restrepo Arizmendi, quien en ese entonces ella tenía 10 años de edad. Sus padres, el ingeniero Pedro Restrepo y Luz María Arizmendi, de nacionalidad colombiana, y con 20 años de residencia en el país. La historia de los hechos comienza el 8 de enero de 1988. Sus padres habían salido de viaje y ellos se quedaron a cargo de su hermana menor, la cual fue invitada a una fiesta infantil. Aquí hay dos teorías. Dicen que fue invitada a una fiesta infantil y otros dicen que ellos fueron a dejar a su hermana al colegio, a la escuela, y pues ellos debían recogerla por la tarde. Salieron en su coche, pero fueron detenidos por la policía. Este es un punto muy importante y creo que más después les voy a contar el por qué es importante. Pero nunca llegaron por su hermana. Pasó el tiempo y se dio a conocer que ellos fueron secuestrados, torturados y asesinados y finalmente desaparecidos por la Policía Nacional del Ecuador, sin razón alguna. Sus cuerpos fueron arrojados en la laguna de Yambo, a 2 horas de la ciudad de Quito. Sin embargo, nunca fueron encontrados. Luego de más de 20 años de su desaparición, se reabrió una nueva búsqueda en Yambo. Ellos murieron de la siguiente manera, dicha en un testimonio. Decían que les pusieron fundas con gas en la cabeza y comenzaron a pegarles con palos y patadas y puñetazos hasta que quedaron inconscientes. Mientras ellos eran agredidos, respiraban el gas y poco a poco iban perdiendo el conocimiento y obviamente iban muriendo también. Los implicados son ex agente de policía Guillermo Llerena, Hugo España, Víctor Vadillo y Doris Morán. La Comisión Internacional Investigadora entregó al gobierno del Ecuador el informe Arrancados del Hogar, donde se reconoce la participación de la policía en el crimen y posterior desaparición. Se dictó sentencia contra Llerena y Vadillo con 16 años de reclusión por detención ilegal, tortura y asesinato. A Barrio Nueva, Sosa y Morán a 8 años de reclusión como cómplices. A España al excomandante de policía Gilberto Molina a 2 años por encubridores. Hugo España publicó el libro El Testigo, donde se relata la desaparición de los hermanos Restrepo. Basados en la versión de España, se inició la búsqueda de los cadáveres en Yambo, con personas especializadas, equipos de teledetección y robótica subacuática. Pedro Restrepo dice lo siguiente: considero pertinente la investigación fiscal. Necesitamos los cuerpos de los niños y la verdad absoluta. Si esta nueva investigación, esta indagación fiscal aporta partes de la verdad que todavía falta, es lo que hemos pedido y buscado. Dijeron que había un accidente fingido. Se encontraron los restos del vehículo en que los jóvenes, los hermanos Restrepo, se transportaban, en la quebrada Pacha, al norte de Quito. La policía sostuvo que se trataba de un accidente de tránsito, pese a que no se hallaron restos humanos en el auto. Retomando el punto del que les había hablado antes, del por qué la policía los capturó, pues bueno, en una entrevista el padre de los chicos dijo que él se había asombrado de por qué les habían capturado, pero él dijo que tal vez lo hicieron por el simple hecho de que ellos no tenían una licencia o papeles de conducir. Entonces, como había muchas preguntas de por qué los policías los capturaron, qué pasó o cómo fue ese asunto, pues ahora ya está respondido, pero obviamente hay muchas inconsistencias en este tipo de preguntas. Fallece Luz Helena Arizmendi, madre de Santiago y Andrés, en un accidente de tránsito en la vía Aloaj.
De todo lo que había pasado en el caso de los hermanos Restrepo, el gobierno ecuatoriano reconoció la culpabilidad y responsabilidad sobre estos hechos. Búsqueda infructuosa. Se inició una nueva búsqueda de los cuerpos en la laguna de Yambo. 7 meses después, el informe determina que ahí no están los restos de los hermanos Restrepo. El Estado ecuatoriano reconoció el caso como crimen de Estado. Se comprometió a indemnizar a la familia y a buscar los cuerpos de los niños en Yambo, pero nunca fueron encontrados. Vamos a hablar sobre los hechos extraños que pasaron en este caso. Al caso fue asignada la subteniente Doris Morán, de la División de Menores, quien permanentemente les aseguró que sus hijos se encontraban vivos, que esperaran con paciencia y sobre todo guardaran silencio. Durante 10 meses, la subteniente Morán sembró expectativas falsas en los esposos Restrepo y desde luego les cobró los respectivos honorarios, que ascendieron a más o menos 80.000 sucres, y por lo cual se les siguió un proceso por cohecho en el juzgado primero de la policía. Luego fue retirada del caso sin que aportara en lo más mínimo de la investigación. El segundo hecho extraño es que en el carro en que se movilizaban los Restrepo apareció en la quebrada 43 días después de la desaparición. Según afirman en varios documentos, los esposos Restrepo dijeron lo siguiente: el vehículo al parecer fue desvalijado antes de ser lanzado a la quebrada. Nunca aparecieron el motor ni la caja de cambios. Las latas parecían haber sido pasadas por un pesado rodillo. Habían hecho pruebas técnicas realizadas a los soportes del motor. Demostraron que el motor no se desprendió por impacto o por fatiga de material, sino por sobrecarga, esto es, el motor fue sacado. El último hecho extraño sucedió el 29 de julio de 1988. Agentes del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha presentaron a la familia Restrepo un zapato deportivo del mayor de los jóvenes. Pese a haber estado supuestamente 7 meses a la intemperie y sometido a los rigores ambientales y climáticos, el zapato se encontraba seco, sin lodo, sin deformación. Los agentes se llevaron al zapato, luego se negaron a mostrarlo nuevamente a los esposos Restrepo. 4 meses después, el mismo zapato lo mostraron con lodo a su interior y aparecieron también un cassette en perfectas condiciones y otros 2 zapatos más. Pero recordemos que todos estos hechos se produjeron durante el gobierno de León Febres Cordero, en el que la violación de los derechos humanos, incluidas las desapariciones, estuvieron al orden del día. Pero lo raro en el caso Restrepo era que los menores no eran ni terroristas, ni guerrilleros, ni sociólogos vagos. Eran muchachos simples y corrientes. ¿Qué razón habría para detenerlos y desaparecerlos? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Pedro Restrepo relata lo siguiente: los miércoles en la plaza, realmente, ¿quién éramos nosotros? Un ingeniero no metido en política, no metido en organizaciones sociales, solamente dedicado a mi familia y a mi trabajo, y punto. De pronto empezamos a salir con una pancarta al frente del Palacio de Gobierno y reclamar por algo que todavía estaba en el aire. El convencimiento de que nuestros hijos lo tenía la policía era nuestro, pero no había ninguna prueba definitiva, directa o un testimonio contundente. Era como la palabra de toda una institución, de todo un Estado contra mi familia. Y con todo esto, la familia de los hermanos Restrepo hacía marchas para que se haga justicia, y posteriormente la hermana menor realizó una película llamada Con mi corazón en Yambo, el documental sobre el caso del asesinato y desaparición de sus hermanos. Le da fuertes lecciones de decencia a todo un país, y con todo esto ella ganó un premio. Rafael Correa, después del estreno, anunció que ofrecería nuevas recompensas para encontrar los cuerpos de Santiago y Andrés, en paraderos desconocidos hasta el día de hoy, a la vez que ordenaba reabrir la investigación. Rafael Correa declaró lo siguiente: en la película sale que todavía hay policías involucrados, en el caso Restrepo, en el servicio activo, y eso es inaceptable. En enero 8 del 2020 se cumplirán 32 años de su desaparición. Y para terminar el caso, voy a dar mi opinión y algunas preguntas que fui indagando durante la investigación. En este caso me pareció algo muy triste y aberrante, ya que los padres se fueron pensando que todo estaría tranquilo y bien, pero no, lamentablemente las cosas no fueron así.
Todo estuvo muy mal ejecutado porque la policía no daba unas buenas investigaciones y no fueron los mejores investigadores. Ellos tuvieron que alzar la voz para tener un poco de ayuda. Como en ese tiempo los derechos humanos estaban en el piso, es por ese motivo que no dieron una ayuda concreta en los hechos. Me da mucha empatía con esta familia, ya que lucharon hasta el final y a pesar de eso no hay un resultado claro y algo que pueda decir dónde están ellos. ¿Pero qué les pasó a ellos? Estuvieron en un momento y lugar equivocado. Alguien les estaba persiguiendo esa noche porque tal vez vieron algo. El gobierno está ocultando ciertas cosas y todo esto es un plan más. Decían que la DEA los estaba persiguiendo y que ellos estaban enredados con el narcotráfico, los cuales los secuestraron y por eso no se encuentran rastros de ninguno de ellos hasta el día de hoy. Ellos no eran malas personas, ni mucho menos estaban involucrados en protestas y en bandas ilícitas. No eran sociólogos vagos, al contrario, ellos tenían planes de una vida por delante, y solo ellos y las personas involucradas saben bien lo que pasó. Este fue el caso de los hermanos Restrepo. Espero que les haya gustado y que si no sabían sobre el caso, ahora sepan un poquito más y me digan qué creen ustedes que les pasó a los hermanos Restrepo. Espero verlos en un próximo video.